Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza. Es con mucho gusto y con mucho placer que venimos a todos ustedes en esta ocasión para traer la lección de Escuela Sabática de esta semana. Mis hermanos, esperamos que las bendiciones de Dios estén llegando a su vida, a sus familiares, con sus seres amados también, y que el Espíritu Santo siga guiando la vida de cada uno de ustedes. Su amigo y servidor Joel Medina, en esta ocasión estamos de viaje, estamos en Washington, en el estado de Washington, por acá cerca de Seattle, y estamos dando una campaña, bueno, de hecho, traen 3 campañas, una caravana de evangelismo por acá en estos lugares, y por supuesto es sobre profecías. Y ahora usted puede notar que nuestro equipo no es el mismo con el que estamos grabando, porque obviamente la televisión ahora se hizo más pequeñita, como usted lo puede ver. Y con eso, mis hermanos, quiero decirles solamente lo siguiente, ¿no? Espero que usted tenga su Biblia, tenga la lección de Escuela Sabática y me vaya siguiendo. La pantalla es solamente como una guía, una referencia nada más, ¿sí? Pero recuerde, con su Biblia en mano y con la lección de Escuela Sabática, usted me puede ir siguiendo, incluso si está estudiando la lección a través del audio solamente. Por esa razón es que mencionamos las citas bíblicas completas, las preguntas completas como están allí. Vamos día por día, pregunta por pregunta y cita por cita, a menos de que nos la brinquemos, ¿verdad? Por ahí le mencionamos también. Sin embargo, mis hermanos, en esta ocasión, como ya se puede mirar, si está mirando a través de la televisión, la pantalla es un poco más pequeña en esta ocasión. Y repito otra vez, por favor, tome su Biblia. Tome su lección de Escuela Sabática y váyame siguiendo día a día conforme vamos avanzando, ¿le parece? Igualmente, pues repito, si está escuchando a través de la radio, a través del audio solamente, ustedes amigos que nos acompañan a través de diferentes estaciones de radio, que de paso también agradecemos infinitamente, no solamente a usted que nos escucha a través de la radio, sino también a las estaciones de radio que están programando nuestra lección de Escuela Sabática. Dios bendiga sus ministerios, Dios bendiga sus vidas y sus familiares también de igual manera. Bien, mis hermanos, vamos a entrar a la lección de hoy, la lección número 7, que lleva por nombre La Ley y la Gracia para esta semana. Seguimos hablando todavía sobre la ley, sobre lo que es la ley, pero ahora agregamos un elemento diferente, un elemento extra, que es la gracia. Vamos a mirar qué es lo que tiene la palabra de Dios para nosotros en esta ocasión. Y como siempre, mis hermanos, vamos a seguir analizando ahí Deuteronomio, porque pues esta lección es sobre Deuteronomio, ¿verdad? Pero, no obstante, mis hermanos, queremos agradecer a todos ustedes infinitamente porque nos acompañan constantemente a través de diferentes medios de comunicación, a través de diferentes redes sociales también. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Si usted nos acompaña también a través de las diferentes estaciones de radio que están transmitiendo la señal de Radio Fe y Esperanza, Dios me le bendiga abundantemente a usted y a todo el elenco que está detrás de esa estación. Si es una estación por aire, igualmente el Señor le bendiga abundantemente. Ahora, mis hermanos, vamos a entrar a el título como debe de ser, La Ley y la Gracia, lección número 7, y por supuesto tenemos allí el texto para memorizar que se encuentra en Gálatas 2:21. Vamos a pedir la unción del Espíritu Santo antes de dar lectura a este hermoso pasaje, ¿sí? Oremos. Padre bendito, que tú moras en el cielo, gracias, Señor, te damos por tu bondad, por tu misericordia y también por cuidarnos constantemente, Señor. Te pedimos que en este momento abra nuestro entendimiento, que podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros y que esto nos ayude a acercarnos un poquito más a ti. De nuevo, Señor, gracias por amarnos, gracias por enviar a tu Hijo para rescatarnos del pecado. Y gracias también por responder las oraciones que constantemente estamos llevando ante ti como equipo aquí en Fe y Esperanza, para aquellas personas que han solicitado oración. Señor, gracias por responder. Te pedimos que en aquellas que aún no han respondido, tu santo poder pueda reflejarse en ellos, Señor, para que ellos puedan decir, verdaderamente Jehová me ha visitado. Bendícenos pues, Señor, te agradecemos infinitamente. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos adelante y pues estoy en un cuarto, en un hotel, así es que de repente escuchan ruidos extraños, es la razón por la que no podemos evitar los ruidos de las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Bien, Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mis hermanos,
Si por la ley fuera la justicia, si guardando la ley nos salváramos o fuéramos justos ante Dios, entonces por demás murió Cristo Jesús. Jesús murió para que usted y yo tengamos la oportunidad de estar a cuenta con el Señor, y es a través de la gracia, a través de ese acto de Jesús, de ir a la cruz y morir por nosotros. Entonces, la ley, por mucho que tratemos de hacer y por mucho que hagamos usted y yo, nada nos va a servir para encontrarnos con Jesús en la vida eterna. De nada va a servir para poder entrar al cielo. Usted y yo no podemos hacer absolutamente nada para poder entrar al cielo. Y por eso, algunas personas piensan que de hecho nosotros como adventistas guardamos la ley de Dios para poder salvarnos. Y ellos dicen, ustedes guardan la ley porque piensan que con eso se van a salvar. Y nos dicen, están igual que los judíos. Y por eso es que la ley y todo eso es o fue para los judíos. Porque nosotros estamos pensando que al guardar la ley nos podemos salvar. Bueno, es lo que dicen ellos, obviamente, ¿no? Ustedes sabemos claramente que no. Para nosotros lo más importante es el amor de Cristo Jesús. La gracia redentora que Jesús, al derramar su sangre en la cruz, es lo único que nos puede salvar. Eso lo sabemos nosotros. Pero algunas personas que ven que nosotros guardamos la ley, piensan que guardamos la ley para salvarnos. Lejos estamos de eso, ¿verdad? Y obviamente aquí el texto lo dice claramente. No desecho la gracia de Dios. O sea, no podemos desechar la gracia de Dios en ningún momento. Pues si por la ley fuese la justicia, si guardando la ley nos salváramos, entonces Jesús, no tiene sentido la muerte de Jesús. Si nosotros guardamos la ley para salvarnos, entonces no tiene sentido la muerte de Jesús, porque entonces nos salvaríamos por nuestro propio esfuerzo. Pero mis hermanos, es ese acto de amor de Cristo Jesús al morir en la cruz la única forma de salvación, el único camino al cielo o a la salvación. Por eso es que hermoso saber que usted y yo confiamos en Jesús y que Jesús está ahí con nosotros de esa manera, ¿verdad? Entramos a la parte del domingo, la ley del cielo. Dice, lee Ezequiel 28, 15 y 16. Vamos a leerlo y luego seguimos con la pregunta. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Hablando de Lucifer, en este caso, este texto aquí de Ezequiel 28. Ahora sigue diciendo aquí la pregunta. ¿Qué habla de la caída de Lucifer en el cielo? En él se halló iniquidad y también pecó. ¿Qué revela el uso de estas palabras en el contexto celestial acerca de la existencia de la ley moral en el cielo? Bueno, el pecado es la iniquidad o maldad, mis hermanos, y si esta ley no existiese en el cielo, entonces no se hubiese entendido lo que Lucifer hizo. Al tener esa iniquidad en su corazón y al pecar o al hacer la maldad, que fue la avaricia, el orgullo de Lucifer, el primer pecado, al tratar de tomar el lugar de Dios, obviamente. Entonces, mis hermanos, si no hubiese ley, no hubiese forma de medir la iniquidad de Lucifer. Eso es, en realidad, lo que es la ley allí en el cielo, ¿sí? Ahora, vamos adelante, dice la otra pregunta que aparece allí, y aparece con un texto bíblico que es Romanos 7:7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Pero yo no conocía el pecado, si por la ley, porque tampoco conocía, sino por la ley, perdón, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. O sea que la ley nos muestra el pecado, así como lo hizo con Lucifer. Cuando Lucifer pecó, la ley le mostró su iniquidad, su pecado. Eso es muy importante. Hoy por hoy nosotros no conociéramos el pecado a menos de que la ley existiera. Ahora, ¿qué pasa con una persona que dice que la ley fue clavada en la cruz y que ya no existe y que ya no tenemos que guardarla? Ya no tener que guardarla significa ya no tener que obedecerla. Sin embargo, mis hermanos, si no obedecemos la ley, nunca sabremos lo que significa el pecado o la maldad, porque la ley nos muestra nuestra maldad o nuestro pecado. Si usted comete un pecado, la ley le va a mostrar que usted pecó. Y entonces usted tiene ahora la oportunidad de acercarse a Dios y pedir perdón por su pecado. Pero si no existe la ley, entonces de nada nos sirve, ¿verdad? Hay un ejercicio que hemos hecho ya anteriormente, mis hermanos, porque este tema ya lo hemos tocado en otras lecciones anteriormente, donde lo ponemos muy claro y en perspectiva. Si eliminamos la ley de Dios, eliminamos el carácter de Dios. Si eliminamos la ley, mis hermanos, que nos muestra el pecado, imagínense, si eliminamos la ley de Dios que nos muestra el pecado, entonces ya no habría pecado.
Porque si no hay una forma de ver lo que es pecado, el pecado ya no existe. Ya no puede uno decir, bueno, esto es pecado, esto no es pecado. Si no hay una forma de ver el pecado. La ley nos muestra el pecado. Y entonces nos damos cuenta que hemos pecado. Pero al eliminar la ley, eliminamos el pecado. Y si eliminamos el pecado, eliminamos el plan de redención. Si eliminamos el pecado, eliminamos el amor de Dios. ¿Sabe una cosa? Es muy sencillo. Si eliminamos la ley, eliminamos a Jesús. Eliminamos el amor de Dios. En cierta forma, eliminamos a Dios completamente. Porque la ley refleja a Dios. La ley refleja el amor de Jehová. Y la ley, al igual que Dios, es santo, es perfecto y es eterno. Por eso en la ley vemos a Dios. Si eliminamos la ley, no podremos ver a Dios. Y cuando digo que si eliminamos la ley, eliminamos a Dios, no quiere decir que dejará de existir. Me refiero a que ya no podríamos estar cerca de Él en ningún momento. Si eliminamos la ley de Dios, quedamos completamente alejados de Él y jamás le podremos ver, porque la ley refleja su amor. Si guardamos la ley, vivimos en su amor. Si guardamos la ley, entonces Dios dice, puesto que eres obediente y has cumplido la ley por amor a mí, viviendo en amor, entonces puedes estar cerca de mí. Si eliminamos la ley, jamás tenemos esa oportunidad. Muy sencillo. Algunas personas me dicen, entonces tú te salvas porque guardas la ley. Bueno, acabamos de decir que no. Sin embargo, mis hermanos, porque amamos a Jehová, guardamos la ley y de cierta forma sí. Al guardar la ley, somos salvos. No por guardarla, sino por la gracia de Cristo Jesús. Pero por supuesto, mostraremos ese amor a Cristo Jesús al guardar la santa ley de Dios. Parece un rompecabezas y ahí mucho tira y jala y muchas vueltas, ¿no? Pero en realidad es muy sencillo, mis hermanos. Porque tú amas a Jesús, vas a guardar sus mandamientos, como dice Juan 14:15. Si tú amas a Jesús, vivirás con Jesús. Porque al amar a Jesús, guardarás su santa ley. Lucifer amaba a Dios y guardó la ley por mucho tiempo. No se sabe, porque la Biblia no lo muestra, ni tampoco tenemos esa información, cuánto tiempo duró Lucifer siendo el querubín protector de todos los ángeles allá en el cielo, el líder de los ángeles. No sabemos. Sin embargo, podemos pensar que fueron mucho tiempo. Siglos tal vez, millones de años tal vez, no lo sé. Acuérdense que eso todo está en la eternidad, ¿no? Entonces, si es así, mis hermanos, Lucifer en un momento fue obediente y guardó la ley, y por eso es que estaba cerca de Dios. Cuando él decidió desobedecer la ley, entonces ahí Dios obviamente lo tiene que alejar para que él no muera, ¿verdad? Bien, vamos a ver la pregunta que aparece aquí, después de haber leído eso. Bueno, vamos a leer una vez más Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la justicia si la ley no dijera, no codiciarás. Eso es Romanos 7:7. ¿Cómo podría existir la misma idea, al menos en principio, en el cielo, donde también existen seres morales, hablando de los ángeles? Por la ley en el cielo es que nos damos cuenta que Lucifer pecó, porque esta ley existía en el cielo, mis hermanos. Es la misma ley. Ahora, ¿cómo está escrita? Obviamente va a ser un poquito diferente, porque allá no hay forma de cometer adulterio, puesto que no existe el sexo de esa manera, ¿no? ¿Cómo está escrita la ley de Dios? Tal vez difiere un poquito, pero es la misma ley de cierta forma. Entonces, al pie de la página allí, el domingo dice, ¿por qué la idea de una ley moral es inseparable de la idea de seres morales? Sin esa ley, ¿qué definiría qué es moral y qué no? Sin la ley moral es la respuesta de un servidor. Sin la ley moral no supiéramos qué es lo justo o injusto, lo que está bien o lo que está mal. La ley moral nos dice exactamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por eso es que usted y yo sabemos claramente que hemos pecado cuando vamos en contra de los principios divinos de la santa ley de Dios. ¿Okay? Lunes, la ley en Deuteronomio. Muy bien, dice, lee los siguientes pasajes y vamos a leerlos aquí y luego regresamos a la pregunta. ¿Sí? Deuteronomio 4:44. Esta, pues, es la ley de Moisés. Es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Deuteronomio 17:19 dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová de Dios, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, en otras palabras, para obedecer los estatutos de esa santa ley, ¿sí?
Y luego dice Deuteronomio 28:58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Deuteronomio 30:10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Sigue diciendo, Deuteronomio 31:12, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 32:46 dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y luego al final dice Deuteronomio 33:2, dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir las esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Muy bien, mis hermanos, entonces la pregunta que aparece aquí dice, ¿qué idea se expresa vez tras vez y por este aspecto es tan importante para el pueblo? Obediencia a la ley de Dios y así ser identificados como el verdadero pueblo de Dios. El hecho de que seamos fieles hijos de Dios va a identificarnos siempre como que somos y que aceptamos a Jehová de los ejércitos como nuestro Dios, como nuestro creador también, de esa manera, ¿sí? Al pie de la página el lunes. ¿Cómo podemos evitar la trampa de volvernos legalistas al obedecer la ley? Que de paso es algo muy común, ¿verdad? Manteniendo un balance exacto basado en el amor en Cristo y no guardar la ley buscando recibir el favor de Dios, sería la respuesta de un servidor. Hermanos, necesitamos por amor guardar los mandamientos. Ahora, se convierte uno en forma legalista cuando queremos guardar la ley de Dios y hacer que todo el mundo la guarde. Esa es una forma legalista, pero guardamos la ley de Dios para salvarnos y queremos que todo el mundo también la guarde y debe de guardarla y estamos mirando a los demás, mira, ese no guarda la ley, o mira, ese se porta mal, o mira, empezamos a ver los defectos de las demás personas de acuerdo a la ley o de acuerdo a los preceptos de Jehová. Y al hacer eso, mis hermanos, nosotros estamos ahora siendo legalistas al tratar de que otras personas tengan que cumplir la ley de Dios. Hermano, no es obligación suya ni mía hacer que las personas cumplan la santa ley de Dios. Usted solamente predique el amor de Jesús, predique el amor de Jehová y permita que las personas solas escuchen la voz de Dios y atiendan el llamado de Dios para que ellos guarden la santa ley. Igual de la misma manera a una persona que no guarda los mandamientos de Dios o el sábado, una persona que está yendo a otra iglesia, a otra denominación, que guarda el domingo. No es obligación suya ni tampoco su deber convencer a las personas, mis hermanos. Ese no es el trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros es solamente predicar el evangelio y permitir que sea Dios el que vaya respondiendo, el que vaya llamando el corazón para que esa persona se encuentre con Jehová y abra su corazón, abra su mente y entonces empiece a vivir el verdadero amor de Jehová dentro de lo que es la salvación de Jehová, aceptando a Jehová y obedeciendo a Jehová en todos los preceptos que Él ha mandado, como acabamos de mirar en estos textos bíblicos también, ¿okay? Que acabamos de analizar aquí en Deuteronomio. Mis hermanos, solamente Jehová es el único que puede convencer y mover los corazones, ¿sí? A través de su Santo Espíritu. Muy bien, entramos a la parte del martes. Letov Lak es el título para este día, que significa para que tengas prosperidad. Y vamos a mirar aquí cómo ahora la pregunta, dice, lee Deuteronomios 10, del 1 al 15, es donde Moisés sube al monte con sus 2 tablas de piedra nuevas, porque recuerde que él originalmente quebró las primeras, porque miró al pueblo adorando a la idolatría, ¿no? Entonces, ahora aquí vemos a Moisés subiendo una vez más, y ahora se hacen 2 tablas de piedra donde Dios vuelve a escribir de nuevo la santa ley suya. Eso es lo que está en estos textos, mis hermanos. Les pido por favor ahí, léalo. Y luego vamos a la pregunta que aparece aquí. Dice, ¿cuál es el contexto inmediato de estos versículos y qué nos enseñan acerca de lo que Dios sentía por su pueblo, incluso después de su pecado? ¿Qué nos enseñan sobre la gracia? A pesar del pecado del pueblo, Dios mostró su amor
y al no destruirlos por sus rebeliones también les mostró su gracia. Y eso es algo bien importante que necesitamos entender. A pesar de que el pueblo se enfrascó en idolatría, a pesar de eso Dios no los destruyó. Sabemos que Él en un momento dado, cuando el pueblo se desviaba y no guardaba los mandamientos, Dios quería destruirlos, ¿no? Pero recuerde que Moisés una vez se puso ahí entre medio del pueblo y por eso no los destruyó, ¿no? Al pie de la página y el martes dice, ¿de qué formas podemos atestiguar por nosotros mismos que la obediencia a la ley de Dios ha sido verdaderamente para que tengas prosperidad? Bueno, si somos obedientes tenemos la bendición de Dios y su bendición es sinónimo de prosperidad. Si somos obedientes a la santa ley de Dios, mis hermanos, tendremos la oportunidad de recibir las bendiciones de Dios. Y la bendición de Dios no viene sola. La bendición de Dios siempre vendrá acompañada con la salvación. Tú tienes la bendición de Dios, vas al cielo, porque Dios te ha perdonado tus pecados. Tus pecados que tú has traído ante Él para perdón tuyos en este caso. Bueno, Dios dice, fantástico, me los has traído a mí, yo los perdono y ahora tienes mi bendición y esa bendición viene al ser nosotros obedientes a la santa ley de Dios. Es importante que entendamos esa parte, ¿sí? La parte del miércoles dice, esclavo en Egipto. Ley de Deuteronomios 5, 6 al 22. Dice donde Moisés repite la ley, los 10 mandamientos. La estipulación fundamental de su pacto con Jehová. Presta atención al cuarto mandamiento y la razón que se da aquí para él. ¿Qué se dice allí que revela la realidad de la ley y la gracia? Vamos a leer precisamente en la parte del cuarto mandamiento, donde dice aquí el 14. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu animal, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo o el sábado. Si usted tiene una Biblia 95 o una Biblia un poco más antigua, le va a mencionar allí que es en lugar de decir día de reposo, dirá sábado, obviamente. Un día de reposo es el sábado. Si tiene una Biblia 60, va a tener un pequeño asterisco por allí que dice aquí equivale a sábado, ¿no? Bueno, vamos adelante, mis hermanos. Entonces, eso es poniendo atención especial ahí al cuarto mandamiento, ¿sí? Ahora, de nuevo la pregunta que aparece aquí, dice, ¿qué se dice allí que revela la realidad de la ley y la gracia? Bueno, primeramente, Dios nos sacó, o bien, perdonó nuestros pecados. Dios nos sacó de Egipto. Recuerda más que Egipto significa pecado, ¿ok? En forma simbólica dentro de la palabra de Dios, Egipto es sinónimo de pecado. Entonces, cuando Jehová nos saca de Egipto, al pueblo de Israel lo sacó de Egipto literal, a usted y a mí nos saca de Egipto, que es el pecado, de esa forma. Y así usted puede analizar ahora con mejor distinción, si le queremos llamar, lo que esta pregunta encierra, ¿sí? Así que Dios nos sacó o perdonó nuestros pecados y nos ha dado el sábado para probar la fidelidad de su pueblo. Específicamente, el sábado tiene algunos detalles específicos de cómo debemos de guardarlo. Incluso dice, ni tú, ni tus animales, ni tus visitas que están allí en tu casa. Eso es algo que Dios lo delineó bien detalladamente, mis hermanos, porque de pronto usted puede pensar, bueno, yo guardo el sábado, así es que yo no puedo hacer ciertas cosas. Entonces, mi vecino que está aquí, que no es adventista o que no es cristiano, que no guarda el sábado, él sí lo puede hacer por mí. Entonces lo mando a trabajar a él, ¿no? Bueno, no. Si usted tiene un negocio, sus empleados no deben trabajar en sábado. Si usted tiene sirvientes en su hogar, sus sirvientes no deben trabajar en sábado. ¿Y para qué? Para que juntos todos puedan ir y adorar a Jehová de la misma manera, ¿ok? Entonces, el pie de la página del miércoles dice, lee Mateo 18, 21 al 35. Aquí tenemos algo bien interesante. Dice ahí al principio la palabra de Dios. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces ahí comienza la parábola de los dos deudores, donde
Jesús le dice, ¿verdad?, que estaba este rey y manda a traer a su deudor, que le debía mucho dinero. Lo que le debía ese señor, ese deudor, no lo podía pagar, ni trabajando toda su vida lo podría pagar. Entonces, cuando viene y le exige el pago, le dice, no, perdóname, dame paciencia, ten paciencia, te prometo que te lo voy a pagar, te lo voy a pagar, te lo voy a pagar. Él, sabiendo que era imposible que esta persona le pagara, entonces le dice, sabes que no te preocupes, te la perdono. Yo sé que no me puedes pagar, es que te lo voy a perdonar, no te preocupes, tranquilo, no te preocupes. Entonces ya la persona, ese deudor, sale con el rey. Ahora, él en la calle se encuentra a uno que le debía una cantidad que sí le podía pagar. Esa cantidad que ese deudor le debía, lo agarra por el cuello, según si usted lee el texto bíblico, lo agarra por el cuello, casi lo ahogaba, dice, exigiéndole que le pagara. Y lo echó a la cárcel, porque no le pudo pagar en ese momento. Y él le decía lo mismo, ten piedad de mí, ten paciencia, te lo voy a pagar, te lo voy a pagar, te lo voy a pagar. Él no le quiso escuchar y lo echó a la cárcel. Las personas que estaban allí alrededor se dieron cuenta de lo que estaba pasando y comentan al señor, al rey. Entonces el rey manda a traer a este verdugo y le dice, ¿sabes cuánto te perdoné? ¿Acaso no te perdoné una cantidad que tú no me podrías jamás pagar? ¿No hubiera sido lindo que tú hubieras hecho lo mismo con alguien más que te debe también a ti? Puesto que esto no lo pudiste hacer, vas a ser echado en la cárcel hasta que pagues todo lo que debes. Obviamente, mis hermanos, estamos hablando aquí del punto espiritual. Esta parábola nos está hablando de una persona, como usted y como yo, que tenemos una deuda con Dios y nunca la podremos pagar con nuestra vida. No importa qué tanto hagamos, nunca la podremos pagar para poder estar a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque en este caso nos está hablando del pecado. Y usted y yo no podemos hacer nada para limpiarnos del pecado. La paga del pecado es la muerte. Tendríamos que morir. Y al morir, pues quedaríamos obviamente sin poder pagar el precio. Sin embargo, Jesús vino y pagó por nosotros. Ahora Dios nos perdona la deuda. Ya no tenemos que morir. Él nos perdona para que nosotros, de hecho, Él nos perdona con mucho amor. Para que nosotros volvamos ese amor también en perdón a los demás que nos ofenden también. Es importante que entendamos, mis hermanos, y aunque no estamos hablando de algo literal en cuestiones de dinero, y aunque podríamos acoplarlo también de hecho a dinero, lo importante es que perdonemos a los demás sus ofensas hacia nosotros, mis hermanos. Es muy triste ver a una familia que está enfrascada en pleitos constantemente porque no pueden perdonarse unos a los otros. Y sabe, muchas ocasiones hay personas que incluso pasan al descanso llevando ese odio en su corazón. El no perdonar, mis hermanos, a una persona, a alguien que nos ha ofendido, es arraigar odio en nuestro corazón. Y con ese odio, mis hermanos, no podremos jamás entrar al cielo. Por eso es que es importante que usted y yo perdonemos a quien nos ha ofendido. Y hablando de dinero, mis hermanos, también lo mismo. Si hay una persona que no te puede pagar, que genuinamente no te puede pagar, entonces perdónale. Por eso, hermanos, hemos dicho esto anteriormente, en una lección cuando hablábamos sobre la mayordomía. Si usted no tiene para prestarle a alguien que le pide prestado, no le preste si usted ocupa ese dinero para algo más. O sea, mire, a lo que me refiero es esto. Si usted tiene allí para pagar su renta o su casa o su auto, que se vence en 2 semanas, tiene allí, vamos a poner nada más, por ejemplo nada más, ¿no? Tiene ahí $2,000 para pagar su casa, entonces alguien viene y le dice, mira, préstame $500, te los pago en una semana y media, cuando mucho te los pago. Usted dice, bueno, este dinero que tengo aquí guardado para la casa, ya está gastado, recuerde, ya está gastado. Pero no lo ocupas dentro de 2 semanas. Él dice que me puede pagar una semana y media, cuando mucho. Sí me puede. Cuando me pague él, todavía lo puedo reponer, todavía estoy bien. El problema es, mis hermanos, que si esa persona algo le sale mal, no va a poder pagar los $500 que usted tiene ya gastados en su casa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar allí? Usted se va a enfrascar en un pleito porque ahora, págame, porque necesito pagar mi casa. No, es que, o no le va a contestar el teléfono, o va a dejar de hablarle, o va a pasar cualquier cosa, ¿no? Mejor, ¿sabe? Si ya está gastado, diga, no lo tengo. Genuinamente usted no lo tiene, aunque esté en su banco, o en su bolsa, o en su mano, no lo tiene porque ya está gastado.
Ya ese dinero no es suyo, ya está destinado para algo, ¿sí me entiende? Entonces, ya usted no tiene ese dinero. No tengo. Ahora, si usted tiene $3,000 y 1,000 ahí está medio, vamos a ponerle de cierta forma, ¿no? Medio extras, que no los ocupa tan pronto, y usted le puede prestar $500 a la persona, y si no le llegara a pagar en una semana o una semana y media, no pasa nada, todo está bien, porque usted recibe de nuevo su cheque de nuevo en 2 semanas más, no pasa nada. Entonces puede arriesgarse a prestarle, ¿no? Que si no le paga, no pasa nada. Si es una cantidad pequeña, poca, igual, no pasa nada, ¿no? Y no importa la cantidad en este caso, ¿no? Si está bajo sus posibilidades, hay que ayudar a los demás. Cuando a mí alguien me pide algo de dinero, veo primero, déjeme ver. Oye, préstame $50, préstame $100, déjeme ver. Sí, creo que sí. Se lo puedo pagar, pero perdón, se lo puedo prestar sin esperar a el día que se venza para que me paguen, ¿no? Entonces ahí está bien, de esa forma. Mis hermanos, si no me pudiera pagar, no pasa nada, nadie se muere. Y yo sigo adelante, ¿no? En la vida normal. Tengo para pagar mis biles, para pagar mis cuentas personales, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, ese es el detalle, mis hermanos, que necesitamos entender que si vamos a prestar dinero o vamos a hacer algo con nuestros semejantes en cuestiones de una ofensa o dinero, tengamos siempre la disposición y la disponibilidad, si le queremos llamar así, de perdonar. Perdonar todo, mis hermanos. Tenga esa disponibilidad, igual como Dios la tiene para usted también perdone a los demás, ¿sí? Y no importa qué es lo que sea, si es algo literal, o es algo emocional, o es algo espiritual, lo que sea, ¿sí? Tengamos siempre el espíritu perdonador, así como lo tuvo Jesús. Recuerde que Jesús es nuestro ejemplo. Y si Jesús es nuestro ejemplo, Él perdonó todo. ¿Qué es todo? Pues todo. ¿Podemos perdonar? ¿Sí? Bueno, entonces vamos bien. Ahora, mis hermanos, vamos a avanzar aquí, la parábola que ya la redactamos un poquito. ¿De qué manera se revela el principio de esta parábola en el mandamiento del sábado? Especialmente según se enfatiza en Deuteronomios. Porque somos fieles, mis hermanos, Dios perdona al que de todo corazón trae sus faltas ante Dios. Y así debemos hacer con los que nos ofenden. Así mostraremos el amor de Dios. Y recuerden, ¿no? Ya que lo mencionamos también, no solamente en dinero, sino también en alguna ofensa, en la parte emocional o en la parte espiritual. Perdonemos en todo momento, ¿sí? Jueves, no por tu justicia. Muy bien. Dice, con este contexto en mente, lee Deuteronomio, de 9:1 al 6. Vamos a leerlo y luego vamos a leer la pregunta, ¿sí? Para no hacer o sonar repetitivo. Dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? O sea, una ciudad temerosa, ¿no? Que todo el mundo le tenía miedo. Entonces, pues, hoy, que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. Notemos algo que está pasando aquí bien interesante, y mucha gente va a pensar, oh no, qué Dios tan tirano, ¿no? Seguro va a destruir otras naciones para hacerlas a Israel, que también es pecador, vamos a ponerle de esa forma, ¿no? Mis hermanos, noten lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Debido al pecado de esas naciones, es que Dios los desecha y Dios los hace para un lado, al punto de que ahora viene y le da esas naciones a Israel. Esa es la razón por la cual usted y yo debemos entender. Y como dice aquí, no pienses que porque tú eres bueno, te las voy a dar. No te las estoy dando a ti porque eres bueno, sino por la maldad de ellos es que las estoy dando a ti. No hay nada bueno en ti como para que digas tú, merezco estas ciudades, merezco esto que está pasando. No, mis hermanos. De esa manera necesitamos analizar este punto, ¿sí? Sigue diciendo el versículo 5. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón
entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Note, porque pueblo duro de cerviz eres tú, o sea, eres un pueblo desobediente. Y en dado caso, si fuera por la obediencia, Israel no tendría derecho a esas ciudades o a entrar a Canaán, a Jerusalén. No tendrían ningún derecho, porque eran igual de pecadores, duros de cerviz, dice, ¿no? Entonces la pregunta que aparece aquí, ¿qué le está diciendo Moisés al pueblo que revela de manera dramática la realidad de la gracia de Dios para los indignos? ¿Cómo refleja esto el principio de la justificación por la fe? Solo por la misericordia de Dios tenemos la justificación. No hay nada que podamos hacer por nuestra parte para obtener la salvación. Y aquí vemos ese principio. Recuerde, son principios nada más, ¿no? Ahora vamos a todavía, ya entramos al viernes. Las preguntas para dialogar. Hay, creo, 3 preguntas. Vamos a analizar cada una de ellas, mis hermanos. Dice la primera pregunta que aparece aquí. En clase repasen la pregunta que se encuentra al final del estudio de lunes, sobre cómo los que creen en la observancia de la ley de Dios, los de mandamientos, incluyendo el cuarto, pueden evitar las sutiles trampas del legalismo. ¿En qué se diferencia la obediencia fiel del legalismo y cómo podemos distinguir la diferencia entre ambos? Bueno, lo dijimos anteriormente, ¿no? La diferencia es que obedecemos por amor. Si no es así, entonces será considerado legalismo, pues intentaremos salvarnos por nuestros propios esfuerzos y haremos a otras personas que también traten de obedecer la ley para salvarse. Eso sería la parte del legalismo, ¿sí? Número 2, la pregunta número 2 ahí en el viernes. ¿Qué historias recuerdas o conoces de primera mano de cómo aquellos que violaron los 10 mandamientos fueron terribles, sufrieron terribles consecuencias por esa violación? ¿De qué debería enseñarnos esto acerca de cómo la ley refleja la realidad del amor de Dios por nosotros? Hermanos, la ley de Dios es una barrera de protección a nuestro alrededor. Si la desobedecemos, sería igual a quitar esa protección nuestra. Si la ley de Dios nos protege, mis hermanos, y la eliminamos, qué hermoso saber que la ley de Dios son 10 barreras de protección a nuestro alrededor. Alrededor suyo, de una forma personal, alrededor de su familia, alrededor de la iglesia, alrededor de la sociedad. Pero si quitamos esa barrera, mis hermanos, ¿dónde quedamos? Quedamos totalmente sin protección. La pregunta que aparece en la última pregunta, número 3, ¿por qué la cruz debería mostrarnos la ineficacia de tratar de ganarnos el camino al cielo? Muy bien, no podemos pagar al pecado lo que exige, solo Cristo Jesús pudo lograrlo, por su fidelidad y perfección, mis hermanos. Y así es como llegamos al final de esta lección. Disculpen de nuevo, mis hermanos, los ruidos que hay alrededor. Igual también el tamaño de la pantalla. Repito, por favor tenga su lección, su Biblia con usted, y espero que al ir estudiando juntos pueda usted también tomando sus notas. Si hay alguna pregunta que tenga usted todavía, mándela con confianza ahí por correo electrónico o a nuestro grupo de WhatsApp. También lo puede hacer a un servidor. Ahí tenemos a nuestra secretaria, la hermana Carlota, que ella sin duda alguna le ayudará a recibir las láminas también, que de paso, si usted quiere tener las láminas, recuerde, hay un enlace allá abajito del video en YouTube donde usted las puede conseguir. Y si no, pídanla. Con mucho gusto nuestra secretaria se lo enviará. Dios les bendiga, hermanos, abundantemente hoy y siempre. Su amigo y servidor Joel Medina, como siempre, les manda con muchísimo cariño y con mucho amor en Cristo Jesús, un abrazo grandotote donde quiera que usted se encuentre. Y por supuesto, mis hermanos, todavía aquí en Washington, de viaje y dando campañas, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite. Fe y esperanza.